Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a caminar por una línea finísima y, bueno, la verdad es que bastante aterradora. Sí, desde luego es un tema de esos que no te dejan indiferente. Hablamos de esa frontera casi imperceptible donde termina la psiquiatría moderna con todos sus manuales y diagnósticos y empieza, otra cosa, la supuesta posesión demoníaca. Que es un concepto que choca de frente con todo lo que creemos saber sobre el mundo moderno. Exacto. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos médicos, registros históricos, informes psiquiátricos y testimonios directos de exorcistas reales. Una documentación muy exhaustiva, por cierto. Muy exhaustiva, sí. Y el objetivo de hoy, no es sentarnos aquí a decir si los demonios existen o son un invento, para nada. Claro, esa no es nuestra labor aquí. Vamos a ver qué pasa exactamente cuando un médico escéptico de primer nivel, rodeado de la mejor tecnología, se topa con algo que la ciencia sencillamente no puede explicar. Vale, vamos a desgranar esto, porque la mejor forma de empezar a entender este enorme conflicto de paradigmas es viajar al caso fundamental que puso todo este debate literalmente bajo el microscopio público. Es el punto de partida necesario. Cuando abordamos algo con una carga emocional y mística tan brutal, es facilísimo dejarse llevar por el sensacionalismo. Totalmente. Pero aquí tenemos que hacer el ejercicio de observar los hechos crudos. ¿Qué síntomas habían? ¿Cómo reaccionaron los médicos? ¿Por qué fallaron los diagnósticos iniciales? Es la única manera de aislar el verdadero conflicto entre la mente, el cuerpo y el sistema de creencias de toda una sociedad. Pues viajamos a la región de Baviera, en Alemania Occidental, año 1973, el famoso caso de Anneliese Michel. Hay que visualizar la escena para quien nos escucha. Sí, pongámonos en situación. Hablamos de una estudiante universitaria de apenas 20 años, en la Universidad de Würzburg. Una vida de lo más normal, sin antecedentes extraños que de la noche a la mañana se convierta en una pesadilla absoluta. Un cambio radical, sin previo aviso. Empieza a afirmar que oye voces incorpóreas y que tiene visiones directas del diablo. Y ojo, que no se queden alucinaciones que solo ocurren en su cabeza. Ahí es donde la cosa trasciende lo puramente psicológico, al menos en apariencia. Exacto. Hay una transformación física que aterroriza a cualquiera que se le acerque. Su voz, una voz normal de una chica joven, se vuelve horriblemente gruesa, casi gutural. Los testigos hablaban de un tono irreconocible. Sus ojos se tornan de un negro insondable y empieza a mostrar una aversión violenta a cualquier objeto sagrado, lo cual es tela, porque creció en una familia católica practicante y su casa estaba llena de cruces y estatuas. Claro, ese detalle del entorno familiar es vital para entender lo que pasó después. Ante este panorama, la familia hace lo que haría cualquiera en su sano juicio, ir al médico. Y es ahí, en esa consulta médica, donde vemos el primer gran cortocircuito de esta historia. La familia no sale corriendo a buscar a un cura de primeras. No, buscan a la ciencia. Buscan a la ciencia. El médico de cabecera observa los síntomas, especialmente los espasmos y las alteraciones sensoriales, y sugiere epilepsia. Y tiene todo el sentido del mundo si operamos bajo el paradigma materialista. Espera, aclaremos ese término para nuestra audiencia, porque es clave en todo este análisis. Claro, es fundamental. El paradigma materialista es básicamente la base de la medicina moderna. Es la idea de que todo lo que ocurre en la mente, cada comportamiento extraño o alucinación, tiene que tener una causa física, química o biológica que se pueda medir en el cerebro. O sea, no hay magia, hay neuronas fallando. Exactamente. Bajo esa lente, la epilepsia era el diagnóstico más lógico en 1973. Le recetan anticonvulsivos. Pero los tratamientos fracasan estrepitosamente. No hacen absolutamente nada. El protocolo dicta entonces derivar la psiquiatría. Se intenta abordar desde la perspectiva de la psicosis, pero su condición no solo no mejora, sino que cae en picado. Madre mía, la impotencia de esa familia tuvo que ser monumental. Ven que ni la neurología ni la psiquiatría de los 70 consiguen frenar el deterioro. Es que los médicos daban palos de ciego, literalmente. Y claro, ante ese vacío de respuestas tangibles, la familia se aferra a la única explicación que tiene sentido dentro de su propio universo cultural, que es la posesión demoníaca. Que para ellos era una realidad palpable. La Iglesia evalúa el caso, que por cierto los documentos muestran que no es algo que hagan a la ligera, y terminan autorizando el exorcismo. Y el desenlace de todo esto es una de las tragedias más documentadas y debatidas del siglo XX. Anneliese falleció. Sí. Pero la causa clínica de la muerte no fue un fenómeno paranormal,
fue deshidratación y desnutrición extrema. Provocadas por semanas en las que se negó a comer o beber mientras se le practicaban los ritos. Exacto. Los informes son durísimos en ese aspecto, porque te plantean dos visiones irreconciliables. Totalmente irreconciliables. El psiquiatra te dirá que murió porque tenía una psicosis gravísima no tratada y dejó de comer. Y el religioso te dirá que la entidad que estaba dentro de ella bloqueaba su capacidad para tragar alimento. Los documentos que estamos revisando mantienen una postura muy neutral aquí, admitiendo que, desde fuera, es imposible afirmar con rotundidad científica qué estaba pasando exactamente dentro de su cabeza en sus últimos días. Ese es precisamente el abismo analítico del caso Anneliese. La gran pregunta que sigue atormentando a antropólogos y psiquiatras es si fue esa creencia inquebrantable en la posesión lo que la empujó a la muerte al rechazar la vía médica. O si la ciencia de los años 70 tenía unos puntos ciegos tan inmensos que fue incapaz de identificar y tratar lo que realmente le estaba destruyendo. Es el ejemplo perfecto de lo peligroso que resulta ese terreno de nadie, donde la medicina levanta las manos y la fe asume el mando absoluto. El caso de Anneliese nos muestra qué pasa cuando la fe interviene, porque la ciencia de los 70 no tenía respuestas. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, ¿qué ocurre cuando damos un salto en el tiempo y metemos en la ecuación a la medicina moderna académica con toda la tecnología del siglo XXI? Ahí el escenario cambia por completo. Aquí aparece el Dr. Richard Galler. Y hay que fijarse en este perfil. No es un investigador de lo paranormal que va con grabadoras por cementerios. Hablamos de un psiquiatra académico puro y duro. Profesor en la Facultad de Medicina de Cornell. Un entorno súper riguroso. Un escéptico de manual, inmerso en un entorno clínico donde lo diabólico suena a cuento de terror para niños. La forma en que Galler se involucra en esto es casi cómica por la ironía de la situación. Un sacerdote católico se presenta un día en su despacho de la universidad, le pide con toda la tranquilidad del mundo que evalúe a una mujer que supuestamente está sufriendo un ataque demoníaco. Vaya tela. Y claro, la primera reacción de Galler es, lógicamente, decirle, mire, se ha equivocado de puerta, yo soy un académico materialista, no creo en nada de esto. Pero la respuesta del sacerdote es una jugada maestra. Absolutamente brillante. Le contesta, por eso mismo le necesito, buscamos a un escéptico. Querían que la ciencia intentara desmontarlo. Exacto. La Iglesia no quería un creyente que viera demonios en cada esquina. Querían a un científico de la Ivy League que intentara destruir la teoría de la posesión usando todas las herramientas de la medicina moderna. Porque si la psiquiatría de Cornell no podía explicar el fenómeno, entonces el caso cobraba una credibilidad inmensa para la institución eclesiástica. Esa era la estrategia. Galler acepta el desafío, pero no lo pone fácil. No. Pone unas reglas del juego clarísimas. Según los registros que tenemos, exige que el caso presente anomalías que rompan directamente con la biología humana. No le vale cualquier cosa. Claro, no le vale que la paciente hable con voces raras o tenga delirios. Eso lo ve todos los días en psiquiatría. Tiene que haber algo físicamente imposible. Y le asignan su primer caso. Una mujer que, según las propias notas de Galler, era encantadora, superfuncional, nada que ver con el estereotipo de alguien sufriendo un brote psicótico severo. El problema era que, estando tumbada en su cama, aparecían misteriosos moretones por todo su cuerpo como si fuerzas invisibles la estuvieran golpeando. Este detalle saca el fenómeno del terreno de las ideas y lo lanza de lleno contra el muro de la medicina forense. Porque las alucinaciones no dejan hematomas reales. Evidentemente no. Así que Galler la ingresa y empieza a someterla a baterías de pruebas exhaustivas. Analizan sus niveles de coagulación, recuentos de plaquetas, buscan enfermedades dermatológicas raras, investigan si hay algún patrón de autolesión o trastornos facticios. ¿Y el resultado? Nada, absolutamente nada. Los hematomas, según los testimonios clínicos, se formaban en tiempo real sin que hubiera ningún impacto físico observable. Es que hay que imaginarse ser un académico en Cornell, mirando los resultados de los análisis, viendo cómo aparecen los golpes en la piel de la paciente y dándote cuenta de que la ciencia que has estudiado toda tu vida no tiene ni una sola respuesta para lo que tienes delante. Tuvo que llamar al sacerdote y decirle, he agotado el manual de medicina. Esto no es psiquiátrico, no es biológico, sencillamente no sé lo que es. Y ese momento, esa admisión de derrota ante lo empírico, es la grieta en el muro del escepticismo de Galler. El punto de inflexión total. Los documentos recogen cómo, a partir de ese único caso de los hematomas invisibles, este psiquiatra pasó los siguientes 25 años evaluando cientos de casos similares. 25 años, se dice pronto.
Y el propio Galler admite en las transcripciones que presenció tantas violaciones de las leyes de la física y la biología que su visión del mundo cambió por completo. Dejó de ser el escéptico radical del principio. Que un profesional de su calibre reconozca que el manual de diagnóstico psiquiátrico se queda corto, la verdad es que pone los pelos de punta. Pero claro, al leer todo esto, uno se pregunta de dónde sale toda esta narrativa. Porque el Dr. Galler lo estudiará hoy con escáneres, pero el concepto de posesión es muchísimo más antiguo que la propia medicina moderna. Lo fascinante de este asunto es que si escarbamos en la antropología, estos relatos llevan miles de años incrustados en el ADN cultural de la humanidad. Milenios. Los textos antiguos están plagados de estas referencias. Una de las más famosas, que se cita constantemente en el material, es el relato bíblico donde Jesús expulsa a una legión de demonios de un hombre. Ah, la historia de los cerdos. Esa misma. Estas entidades ruegan ser enviadas a una piara de cerdos, y los animales, enloquecidos, se arrojan por un acantilado al agua. Esa idea del traspaso de entidades parasitarias que anulan la voluntad del huésped y toman el control físico es milenaria y cruza docenas de culturas diferentes, aunque en Occidente la hayamos ligado casi en exclusiva a la figura cristiana de Satanás. Es una narrativa súper potente, pero hay que desmitificar algo que la cultura pop nos ha metido en la cabeza a martillazos. La influencia del cine es innegable aquí. Totalmente. Cuando alguien dice exorcismo, todos pensamos en la misma película de los años 70, con la niña en camisón girando la cabeza. Hollywood fue el gran responsable de convertir esto en un fenómeno de terror masivo. Pero los datos históricos cuentan otra historia. Claro, los datos que tenemos aquí revelan que el caso real que inspiró la novela de El Exorcista no tuvo como protagonista a un adolescente, sino a un niño de 12 años en Maryland. Cambiaron la historia porque supongo que, en la gran pantalla, la imagen de una niña poseída resultaba más impactante para la época. Así es. Y más allá del género del protagonista histórico, lo verdaderamente relevante que aportan las fuentes sobre ese caso es el mecanismo de entrada. ¿El qué desató todo? Exacto. ¿Qué desató la situación en ese niño de 12 años? Según los registros, el niño había estado utilizando una tabla Ouija de forma continuada durante meses. Buf, la famosa tabla. Y aquí llegamos a un concepto clave que unifica la teología con ciertos aspectos de la psicología, que es la vulnerabilidad generada. Explícanos eso, porque a simple vista suena un poco a culpar a la víctima. No es tanto una cuestión de culpa, sino de mecánica teológica, por así decirlo. Los expertos en este ámbito sostienen que la incursión en prácticas de espiritismo o magia actúa como un catalizador. Una especie de puerta. Exacto. Al buscar contacto con fuerzas que escapan a la comprensión humana, se argumenta que el individuo, consciente o inconscientemente, crea una fisura en su propia defensa psíquica. Es la creencia de que estas entidades no suelen entrar por la fuerza bruta inicial, sino que requieren algún tipo de invitación o puerta entreabierta para comenzar a parasitar la voluntad de la persona. Es la analogía perfecta. Es como dejar la puerta principal de tu casa abierta de par en mitad de un huracán. Tarde y temprano, el caos va a entrar al salón. Es una buena forma de verlo. Y cuidado, que esto no es algo que se quede en leyendas de los años 40 o en guiones de cine. El material nos pega un salto temporal brutal hasta un momento súper reciente. Nos vamos al 19 de mayo de 2013. Un evento muy mediático. Plaza de San Pedro en el Vaticano. Miles de fieles, cámaras emitiendo en directo para todo el planeta. Y de repente, el Papa Francisco se detiene ante un hombre en silla de ruedas, le pone las manos en la cabeza y reza una oración liberadora muy específica. El hombre reacciona violentamente y el vídeo se vuelve viral al instante. ¿Fue un momento insólito por su tremenda visibilidad? Totalmente. Y el mensaje que manda esa imagen es indiscutible. El exorcismo no es una metáfora medieval que la Iglesia guarde en un cajón cogiendo polvo. Es una creencia viva y activa. Creen literalmente en la existencia de fuerzas espirituales malignas con capacidad de intervención física. Y por lo tanto, consideran que la figura del exorcista es una línea de defensa absolutamente vital hoy en día. Una primera línea de combate.
Y para entender esa defensa es crucial desgranar cómo operan realmente, porque hay muchísimo mito al respecto. Las fuentes son tajantes. El rito del exorcismo no tiene absolutamente nada que ver con la magia. No son conjuros. No. El sacerdote no tiene poderes sobrenaturales, no es un hechicero lanzando hechizos. La mecánica del exorcismo, tal y como la definen, es estrictamente una súplica. Una petición formal. Es una oración oficial mediante la cual la Iglesia, como institución, le pide a Dios que sea Él quien ejerza el poder de expulsar a la entidad. El sacerdote actúa únicamente como un conducto de autoridad delegada. Claro. Y en el ejercicio de esa autoridad delegada es donde entran en juego unas herramientas muy particulares que el material llama sacramentales. Hablamos de agua bendita, reliquias de santos, rosarios, crucifijos. Objetos de uso común en la fe. Si uno lo mira desde una perspectiva puramente material, pues es madera, metal y agua del grifo bendecida. Pero los testimonios de los exorcistas afirman que la entidad reacciona a estos objetos como si quemaran. Y la justificación teológica es interesante. Argumentan que los sacramentales portan el peso institucional y espiritual de la Iglesia y afirman, literalmente, que es una autoridad que Satanás no soporta. Es en la confrontación directa con esos objetos cuando el fenómeno explota y vemos las manifestaciones físicas. Y ahí, amiga mía, es donde la ciencia de Gallery y compañía se queda sin cobertura. Las descripciones de esas manifestaciones físicas son el núcleo duro. Es la evidencia empírica en la que se apoyan. Los exorcistas detallan cambios que van mucho más allá de un brote histérico o una actuación. Cosas muy visuales. Hablan de una increíble mirada maligna, una transformación facial que refleja una hostilidad inteligente y directa, a menudo acompañada de insultos muy concretos y despectivos hacia el sacerdote. Como si hubiera otra persona ahí dentro. Pero el verdadero salto cualitativo, lo que quiebra el paradigma materialista del que hablábamos al principio, son los eventos que desafían la física básica. Aquí entramos en territorio inexplorado. Las fuentes recogen testimonios de grupos de especialistas que afirman haber documentado levitación humana. Levitación. Sí, y desde el punto de vista biomecánico, relatan situaciones escalofriantes, como el caso de una mujer joven, de constitución muy menuda, de apenas 50 kilos de peso, proyectando una fuerza brutal capaz de lanzar por los aires a 3 hombres adultos simultáneamente. Espera, un momento. ¿3 hombres adultos? ¿Imaginar ese escena es estremecedor? 50 kilos dominando físicamente a 3 tipos grandes. Yo a duras penas puedo mover el sofá del salón para pasar la aspiradora. Y estamos hablando de lanzar a personas por los aires. Es incomprensible desde la lógica cotidiana. Cuando los exorcistas relatan cosas así, la reacción natural de la sociedad es dudar. La gente dice, a ver, la física no funciona así. Un músculo de 50 kilos no puede generar esa energía cinética. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos el choque tectónico de 2 formas de entender la realidad. Los exorcistas no son negacionistas de la ciencia. Saben perfectamente cómo funciona la gravedad, la masa y la fuerza muscular. No intentan reescribir las leyes de Newton. No intentan reescribir la física. Lo que argumentan desde su paradigma es la existencia de una anomalía. Sostienen que estas fuerzas espirituales, al invadir el plano físico humano, poseen la capacidad literal de violar, suspender o alterar temporalmente las leyes naturales de nuestro universo. Como poner el mundo en pausa. Para ellos, la ciencia hace un trabajo perfecto explicando cómo funciona el mundo el 99% del tiempo, pero es ciega ante esas interrupciones provocadas por entidades ajenas a nuestro plano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance, hoy hemos viajado desde una habitación en la Alemania de los 70, donde la medicina falló de forma trágica, hasta los pasillos asépticos de la Universidad de Cornell, donde un escéptico tuvo que rendirse ante la evidencia de unos moretones invisibles. Un recorrido fascinante. Hemos visto las raíces milenarias, los trucos de Hollywood y a la iglesia actual actuando en la primera línea de choque en plena plaza de San Pedro. La tensión es monumental. Es un debate que está lejos de resolverse. La medicina materialista sigue buscando incansablemente catalogar cada comportamiento humano dentro de una anomalía cerebral o un desequilibrio químico. Y al mismo tiempo, tenemos testimonios médicos y religiosos modernos que aseguran, con pruebas, que hay fenómenos reales que fracturan la física básica. Este tema es vital para quien nos escucha, porque nos empuja al borde de nuestro propio entendimiento. El espejo. Nos obliga a cuestionar la arrogancia de pensar que la ciencia ya tiene un mapa completo de la realidad y nos enfrenta a lo desconocido de nuestra propia mente.
Y toda esta tensión narrativa plantea una pregunta importante, un hilo del que merece la pena tirar al finalizar este análisis. A ver. Hemos hablado de la vulnerabilidad generada, de cómo prácticas como la Ouija supuestamente abren una brecha en la psique humana, una puerta que la entidad externa necesita que el humano abra para poder entrar y alterar las leyes de la física, desafiando la gravedad y la fuerza. Sí. Pero si invertimos esta premisa por un segundo, si resulta que la clave de todo este fenómeno, el requisito indispensable para que lo imposible ocurra, es la propia psique humana, ¿Hacia dónde vas? ¿es concebible que la mente posea en sí misma unas capacidades ocultas, un poder latente sobre la materia y la física, inmensamente mayor del que la neurología actual está dispuesta a admitir? ¡Qué barbaridad! En ese escenario, alguien podría pensar, ¿y si no estamos siendo invadidos por fuerzas externas del más allá, sino que es la propia mente humana, en estados extremos, el único y verdadero motor creador de todo este caos físico aparentemente inexplicable? Vaya tela. Es una reflexión que le da la vuelta por completo a todo el tablero y que nos deja mirando hacia adentro en lugar de hacia afuera. Es una posibilidad teórica interesantísima. Sin duda, una idea perfecta para seguir rumiando sobre el enorme misterio que sigue siendo la naturaleza humana. Ha sido un placer compartir este espacio de debate y desgranar estos expedientes tan complejos. Esperamos que nuestra audiencia siga manteniendo viva la curiosidad, que no dé ninguna supuesta verdad absoluta por sentada y que continúe explorando los límites de la información con nosotros en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias por escuchar.